Buenas tardes, hermanos, el Señor los bendiga. Voy a pedirles por favor que busquen en sus Biblias, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículos 33 y 34. San Marcos 15, 33 y 34. Leamos unidos. La palabra de Dios dice así: Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oremos. Padre amado, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, te damos gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Ahora, Señor, queremos pedirte que tú enternezcas nuestros corazones para estar atentos al mensaje de tu palabra. Ayúdame, Padre, que seas tú quien hable para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Dieron las 3 de la tarde de ese día. El Señor ya llevaba 6 horas en la cruz. Las últimas 3 horas, nos dice la Biblia, que hubo tinieblas. El Señor ha experimentado todo el peso de la ira de Dios. Siempre hay una relación entre la oscuridad con el juicio de Dios, según nos marca la Escritura. Y Marcos nos dice que a fuerte voz el Señor exclamó: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios estaba ahí, pero no estaba consolando a su Hijo en ese momento, sino castigando en él nuestro pecado. No fue que Dios dejara de amar a su Hijo, eso no es posible. El Señor lo dejó bien claro en Juan 10, 17, porque dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Esto demuestra el carácter voluntario del sacrificio del Señor. El Señor fue a la cruz no porque tuvo que, sino porque Él quiso, lo cual es una muestra de amor. Durante esas horas, Dios Padre no podía tener comunión con Él mientras Él estuviera hecho pecado, como lo explicó el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ese fue el alto costo que tuvo que pagar el Señor, perder la comunión en ese momento con Dios Padre. Déjame decirte que en la Biblia nos marca que 2 personas vivieron esta situación de perder la comunión. El primero fue Adán. El segundo fue nuestro Señor. Pero qué gran diferencia entre la actitud de los dos. ¿Qué sucedió con Adán? Adán se escondía de Dios. Pero nuestro Señor y Salvador dijo: Dios mío, Dios mío. Esto nos muestra que Dios Hijo nunca renunció al Padre. Y esa fue la gran diferencia. Él nunca renunció al Padre. El Padre lo estaba juzgando. No podía tener comunión con Él porque estaba cargando el pecado de todos nosotros. Pero el Hijo nunca renunció al Padre. Dios Padre estaba ahí para juzgar en Cristo nuestro pecado. En 2 Corintios 5, 19 nos dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Cristo estaba ahí recibiendo como sustituto todo el peso de la ira de Dios que merece nuestro pecado, para que, hermano, tú y yo podamos ser absueltos en el tribunal de Dios. 2 Corintios al final 5:21 dice:
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero para que veamos la identidad mesiánica de nuestro Señor, vamos a ver cómo lo dice Isaías 400 años antes. La palabra de Dios dice en Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es lo que estaba sucediendo. Estaba escrito muchos años antes. Versículo 6, todos nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Versículo 11, aquí viene lo mejor, la recompensa. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús quitó cargando sobre de Él el pecado de muchos. Versículo 12, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Cordero de Dios estaba sufriendo en el altar de la cruz. En esas 3 horas de oscuridad, el Señor sufrió el infierno eterno de todos aquellos que había de salvar a lo largo de toda la historia. Hermano y amigo que me escuchas, el infierno que te tocaba a ti y a mí, el Señor lo estaba sufriendo en esas horas. El Señor lo sufrió en aquella cruz. Dios Padre estaba ahí como juez del universo, juzgando y castigando todos nuestros pecados en la cruz, pero al mismo tiempo estaba dando una muestra de amor, una muestra de amor incomprensible. Déjame establecerlo así: el amor divino triunfó sobre la ira divina por medio del sacrificio divino. La cruz fue simultáneamente castigo y amnistía, severidad y gracia, justicia y misericordia. Qué bendición, hermanos. Nuestro Señor y Salvador bebió la copa de la ira santa y justa sin una sola gota de misericordia. ¿Para qué? Para que nosotros disfrutemos de la bendición de la salvación sin una sola gota de ira. Él tomó toda la ira de un Dios 3 veces santo para que nosotros gustemos de la salvación. Esta es la única ocasión en que el Señor no llama a Dios Padre. Él sabía que ese era el precio que tenía que pagar, cargar con la ira divina que merecen nuestros pecados, incluyendo el desamparo de nuestro Padre Celestial. Él sabía todo esto, Él sabía muchas cosas. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Él sabía antes de todo esto que los discípulos lo iban a abandonar. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Pero también sabía que podía seguir confiando en Dios como su Dios. Por eso dijo: Dios mío. Suena paradójico, pero es un grito de angustia y de confianza a la vez. Ya para terminar, déjame decirte, hermano y amigo que me escuchas, que a pesar de sufrir todo lo que nosotros merecíamos en esas horas, el Señor dirige este grito de angustia a Dios. Lo dirige a Dios, no contra Dios. Y eso es lo importante. Por último, déjame decirte que el Señor fue desamparado para que nosotros pudiéramos ser adoptados. El Señor los bendiga.